Gracias. Les voy a platicar cómo funciona este plan de retiro que yo les quiero recomendar. ¿Por qué se los quiero recomendar? Porque es un plan que va a hacer que su dinero crezca de forma más eficiente, que tenga esa flexibilidad que nosotros necesitamos, pero también si necesitamos que sea una estrategia fiscal lo puede cumplir. ¿Por qué? Los planes de retiro tienen una característica muy importante. Tienen beneficios fiscales, ¿ok? Beneficios fiscales para todas las personas. ¿Por qué? Existe la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del impuesto sobre la renta existen dos artículos importantes, el artículo 93 y el artículo 151 de la ley de ISR, ¿ok? El SAT nos quita dinero por todo lo que nos genera rendimiento. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Por todo. Es más, nuestro salario tiene grabado un impuesto que es el impuesto sobre la renta y no es nada bajito. La verdad es que es bastante alto. Entonces, estos planes nos pueden ayudar a recuperar parte de los impuestos que ya nos quitan. Recuerden que el hacer nuestra declaración anual, más que ser una obligación, es un derecho que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque antes de que nos paguen nuestro primer salario, ya nos quitó el SAT el impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, el hacer la declaración anual es como hacer a ver, vamos a hacer cuentas, SAT, ¿ok? Tú ya me quitaste el 30% de mi salario, pero ¿qué crees? Yo tengo conceptos que son 100% deducibles y entre esos están los planes de retiro, están los gastos médicos mayores, el pago de las colegiaturas, el pago de los intereses reales de las hipotecas, los gastos funerarios y las donaciones, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen alguno de esos conceptos, por favor les pido que lo revisen para que puedan tener un beneficio y pueda regresarles dinero. Por supuesto, está topado, ¿ok? Y el SAT no nos va a dejar deducir todo. Vamos a tener un tope del 10% de nuestro salario anual o 5 UMAS, ¿no? Según lo que sea el caso, que aproximadamente son como 154,000 pesos anuales, ¿ok? Estos proyectos de inversión tienen esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque hay personas que no hacen declaraciones anuales. Entonces, pues no les sirve de alguna manera hacerlo deducible de impuestos. Pero hay personas que sí, y generalmente las que estamos bajo el esquema de salarios y sueldos, entonces les va a funcionar muchísimo que sea también una estrategia fiscal. ¿Cómo funciona este proyecto de inversión? Este proyecto de inversión es de los más flexibles que se pueden encontrar en el mercado y algo bien importante es que les va a dar la entrada a los mejores portafolios de forma internacional, ¿ok? Estamos hablando de portafolios nacionales e internacionales de renta fija y de renta variable. Los alemanes, porque este proyecto es alemán, nos dice que primero tenemos que trabajar sobre los hábitos de ahorro. ¿Qué significa? Que nosotros primero tenemos que hacer un hábito para después continuar con nuestro ahorro ya pues, de forma cotidiana, como les decía hace ratito. Entonces, el único plazo forzoso que tiene este proyecto de inversión son los 18 meses. ¿Ok? No funciona como los otros. Una cosa vamos a distinguir que es el plazo forzoso y otro es el plazo comprometido. Este proyecto de inversión nosotros podemos elegir invertir desde 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9, 10, 25 años o toparlo a nuestra edad de retiro, ¿no? Tengo muchos clientes que tienen 20 años, entonces les falta muchísimo para eso, pero el único plazo forzoso es de 18 meses, de tal manera que si no cumplimos los 18 meses, entonces ahí sí vamos a tener una penalización. Pero si ustedes, por ejemplo, en este plan eligen ahorrar 3,000 pesos mensuales, los primeros 18 meses es muy rígido, ¿ok? Tienen que cumplir con los 3,000 pesos de forma mensual. ¿Qué sucede después de los 18 meses? Ustedes tienen la facilidad de decidir aumentar esa aportación, bajar esa aportación o simplemente dejar de aportar, ¿ok? Pueden decirme, Jazz, no quiero los 3,000 pesos, creo que me siento lista para ahorrar 4,000 o Jazz, creo que 3,000 pesos fue muy alto y lo voy a bajar a 2,000 pesos. De tal manera que a partir de los 18 meses, este proyecto se vuelve sumamente flexible. O pueden decidir ya no aportar, que sería el peor de los casos. ¿Qué pasaría en el caso de que ustedes dijeran, yo ya no quiero y ya no puedo aportar? Este dinero va a trabajar desde el día 1, y ahorita vamos a ver los portafolios.
va a trabajar desde el día 1, pero esta empresa no nos va a dejar tocarlo, va a ser como una cajita cerrada, ¿ok? Que va a ser para nuestro retiro sí o sí, y solamente nos va a dejar tocarlo hasta final del plazo comprometido. Si nosotros nos comprometimos a 25 años, entonces nos va a entregar nuestro dinero de esta cajita hasta los 25 años, pero con todos los rendimientos que esto generó. ¿Ok? Jamás se va a quedar estático, siempre va a trabajar 24/7 y nos van a entregar ese dinero con nuestro rendimiento. ¿Qué sucede si nosotros decidimos continuar con nuestro ahorro? Se vuelve una cajita abierta, esta, ¿ok? De tal manera que todo lo que caiga en esta cajita va a ser una caja abierta que vamos a tener el dinero disponible para cuando nosotros lo necesitemos, ¿ok? Si en este punto nos quedamos sin trabajo, podemos sacarlo de forma parcial o podemos sacar absolutamente todo lo que hay aquí. Si tenemos otra inversión más importante o alguna emergencia, podemos retirar el dinero sin que exista una penalización. ¿Ok? Entonces, este proyecto es lo que lo hace más flexible y lo que lo hace realmente atractivo son estos portafolios. Como les comentaba, los mercados financieros se dividen en dos, en la renta fija y en la renta variable. ¿Ok? La renta fija estamos hablando de un escenario conservador y la renta variable estamos hablando de un escenario dinámico. Esta empresa nos va a dejar invertir en 3 divisas diferentes, en pesos, en dólares y en euros. ¿Ok? En estas 3 divisas tenemos los siguientes escenarios: conservador, que es renta fija; balanceado, que es renta fija y renta variable; o simplemente que se vaya a una parte muy dinámica. Como lo decíamos, estamos hablando de las empresas más importantes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. En dólares también podemos ser dólares en renta fija, pero también balanceado o dinámico, ¿vale? El famoso SP500. O en euros también tenemos los 3 escenarios. Sin embargo, también tenemos aperturados estos portafolios. Estos portafolios que son de regiones específicas, de mercados específicos o de industrias específicas. Por ejemplo, el BRIC. ¿Qué es el BRIC? Es Brasil, Rusia, la India y China. Existe Brasil, existe China, mercados emergentes donde nos encontramos nosotros también, ¿ok? En los países que están en vías de desarrollo. También podemos invertir en oro o podemos irnos más específicos, como Nasdaq, que son las empresas que solo se dedican a la tecnología; energías limpias, que son las empresas que están enfocadas en las energías limpias; empresas socialmente responsables o en las empresas más importantes del mundo. Recordemos que el tener abierto todos estos escenarios nos va a permitir que nosotros podamos sacarle mejor provecho a nuestro plan de retiro y que podamos jugar con estos portafolios, entender cómo funciona el mercado financiero y además de sacarle el mayor provecho. ¿Por qué? Porque podemos diversificar. ¿Qué son los famosos ETFs o de esto que les hablo, de Brasil, China, México, Estados Unidos? Cuando hablamos de México, hablamos del IPC en específico. ¿Qué es el IPC? Es la bolsa de valores donde se encuentran las más de 36 empresas más importantes de México, ¿ok? Que estamos hablando como Televisa, TV Azteca, ¿no? Cemex. Entonces, nosotros vamos a ser accionistas de estas empresas. Cuando hablamos en Estados Unidos, hablamos de las 500 más importantes, ¿ok? En Europa, las más importantes, o en Brasil, o en China. Entonces, esto hace nuestra inversión. Bueno, lo que les decía es que, ¿cómo es que hace un proyecto muy patrimonial? Pues justamente lo hace por esa razón, porque vamos a diversificar nuestro dinero. Cuando nosotros hablamos de un portafolio, como les decía en Estados Unidos, estamos hablando de las más de 503 empresas. Entonces, eso lo hace muy seguro. Siempre les digo a mis clientes, es como una mesa con 500 patas. Si una pata se quiebra, ¿no? Pues todavía tenemos 499 que están sosteniendo nuestra inversión y que va a hacer que nuestro dinero siga creciendo. La bolsa trabaja por medio de especulación, ¿ok? La bolsa está susceptible a muchísimas cosas, a cuestiones políticas, a cuestiones sociales, a cuestiones económicas que pasan en todo el mundo. Sin embargo, la tendencia siempre es a crecer. Tan solo en México, de 20 años para acá, ha crecido más de un 3000%. Entonces, es tan importante como eso que nosotros invertamos en la bolsa, ¿no? Es la manera en la que podemos capitalizarnos. Entonces, esto es cómo funciona, así es como funciona este proyecto de inversión del cual yo les quería platicar, además de la importancia de tener un plan de retiro.